Empezamos entonces con nuestra lección número 8, el discípulo y su actitud en una iglesia familia. Estamos tratando el tema de la iglesia familia y este tema es muy bonito, en verdad, muy bonito, porque viene del corazón de Dios. En el sentido de que, bueno, todo viene de Dios, ¿verdad? Pero la esencia del corazón de Dios siempre fue una familia. Amén. La palabra de Dios inicia con una familia. Cuando vemos en el principio, Dios creó a una familia. Cuando creó al hombre, de él formó una familia. Y la palabra de Dios en el fin de los tiempos nos habla también de una familia. Y se va a llevar a cabo en el cielo una boda. Las bodas del Cordero. Y una boda es una familia. Para que nos demos cuenta lo importante que es para Dios el sentido de la familia, el espíritu de la familia. Y tener un entendimiento claro, mayor, profundo, verdadero, genuino, que en nuestro corazón de cada uno de los hijos de Dios tiene que ser formado en nosotros un pensamiento, una mentalidad de que la iglesia donde yo estoy, a la que yo pertenezco, es mi familia. Dígale a su hermano, eres mi familia. No me rechaces, eres mi familia. Amén. Entonces, cuando somos familia, hay lazos que nos unen. Lazos fuertes que nos unen. Ahora, en la familia espiritual hay lazos muy fuertes, muy poderosos que unen a la iglesia del Señor, a la familia de Dios. Y va más allá, mucho más fuerte de una línea sanguínea. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que la familia de Dios es familia porque tiene un mismo Padre. El Padre, el que nos ha engendrado a cada uno de nosotros. O sea, somos hijos porque fuimos engendrados por el Padre. Y aunque yo tengo una línea sanguínea distinta a la tuya, sin embargo, el Padre tuyo es el mío. El Padre celestial, el Padre que sopló vida en ti y sopló vida en mí, es el mismo nuestro. O sea, no tenemos distinto Padre. Amén. Tenemos a un mismo Espíritu Santo. El espíritu que mora en ti es el mismo que mora en mí, no es otro. No hay otro espíritu. Bueno, a menos que de repente hay personas que tienen otros espíritus, ¿no? Esos espíritus chukis, ¿no? Eso sí no son, no, en eso no comulgamos, ¿no? Pero hablamos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en ti es el mismo que mora en mí. Le pregunto, ¿eso no es más fuerte que la línea sanguínea? ¿Ah? Póngase a pensar, quiero que piense. ¿Qué más dice la Escritura? La Escritura dice que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Esa sangre es más poderosa que la línea sanguínea que corre por las nuestras. Es más fuerte. Porque esa sangre, por esa sangre, solo por esa sangre, tenemos acceso a la misma presencia de Dios. ¿Sí? Y vamos a habitar en la presencia de Dios eternamente y para siempre. Por la sangre del Cordero. O sea, no por la sangre de tu abuelito, que de repente tu abuelito fue muy bueno, ¿no? Un buen hombre. Y por esa sangre nadie puede entrar al cielo. No por la sangre de tu mamá, que seguramente fue una mujer virtuosa, una mujer abnegada. Por muy buena que haya sido tu mamá, esa sangre no te permite entrar al cielo. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Porque quiero que entienda lo fuerte y profundo y poderoso que es aquello que nos une a todos nosotros como familia de Dios. Como familia de Dios. Y que habitaremos para siempre en las moradas eternas. Por eso que la Escritura dice que nos une. Va mucho más allá de nuestros pareceres, de que si te caigo o no te caigo bien, de que si, bueno, esa persona
me cae en gracia, sí, es bien, bien chévere, esa hermana es chévere, ese hermano es chévere, me gusta, ese pastor, yo quisiera que ese pastor que escucho en internet sea mi pastor, qué chévere. Va más allá de esas cosas, hermano. Amén. Las cosas que nos unen son bien fuertes, bien poderosas. Y por eso necesitamos la revelación del Espíritu Santo para entender que tenemos que crecer como iglesia familia. Iglesia familia. Somos la familia de Dios. Y ya hemos abordado varias cosas en el capítulo anterior, en la lección 7. Por ejemplo, ¿no? En la lección 7 aprendimos las marcas que hace, la marca que nos distingue en la iglesia, ¿no? Me fui para otro lado. Lo que es una familia en Cristo Jesús, aprendimos eso. Por favor, los que no estuvieron en la lección anterior, o vea la transmisión anterior, o estudie el libro que usted tiene, ahí usted va a comprender mucho mejor. Y los que ya lo llevaron, igual estudien más. Lo importante que es proyectarnos al mundo como una gran familia, la familia de Dios. Por eso es que tenemos que crecer como familia y la comunión que tiene la iglesia como familia, lo importante de la comunión unos con otros como familia de Dios. Ahora vamos a ver lo que es la actitud que cada uno debemos de ejercer, debemos forjar para distinguirnos como una iglesia familia. El Salmo 133, 1-3, que se menciona muchas veces en muchos mensajes, puede buscar, o el que lo tiene ahí en su libro, solo lee, no, nada más, ¿no? Mirad cuán bueno y cuán delicioso, leamos, es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque allí, no oigo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dice, cuán bueno y cuán delicioso, aleluya. Delicioso. Habitar juntos como hermanos, los hermanos juntos en armonía. ¿Es delicioso habitar en armonía? Wow. ¿Es delicioso habitar en armonía, hermanos? Claro que sí. ¿Es delicioso habitar en discusiones? Claro que no. Es todo lo contrario, ¿no? Pero es delicioso habitar en armonía, y lo dice el Señor. Eso es la familia, eso debe ser la familia de Dios. Habitar juntos como hermanos en armonía. Bien, actitudes que debo de expresar en mi iglesia familia. Diga conmigo, actitudes que debo expresar en mi iglesia familia. Buena comunicación. Buena comunicación. Tener una buena comunicación con los miembros de mi familia hace que los lazos de confianza y amistad sean más estrechos, lo cual nos permite saber de manera constante en qué estado se encuentran nuestros hermanos. Así podremos conocer si ellos están bien o si están pasando por una situación difícil. La comunicación es un factor importantísimo en una familia, tanto en una familia natural, unida por el vínculo genético, también en la familia espiritual. La comunicación es importante en todas las esferas de la sociedad, en todos los ámbitos. La comunicación es importante, pero para que una familia se edifique y se construya para mejor, es importantísimo la comunicación. Amén. De ahí que le digo a los hermanos varones, sobre todo a los hermanos varones, porque son los más difíciles de comunicar. ¿Cuántos dicen amén? Las mujeres digan amén. Hermano varón, la comunicación es bien importante para tu familia, principalmente para tu esposa.
¿No, hermana Maribel? Grite amén, hermana, grite amén. Aleluya, gloria a Dios. Y la enseñanza nos dice que es lo mismo para una iglesia, familia. Entonces, a veces la gente de la iglesia cree que, por ejemplo, que los pastores son tan espirituales, ¿no? Que sin que ellos digan nada, los pastores tienen que saber qué les está pasando en su vida, ¿no? Y de repente están pasando crisis, están pasando situaciones difíciles, yo no sé, pruebas difíciles. Y el pastor, pues no es adivino, pues no, hay cosas que Dios le revela, pero no puede saber toda la historia de toda la gente, eso es imposible, ¿no? Solo Dios lo sabe. Pero sin embargo, las personas de la iglesia se están resintiendo porque ¿por qué el pastor no está orando por mí? Y yo estoy pasando esto y lo otro, ¿y por qué no están orando? ¿Y por qué no están haciendo algo por...? Y nadie sabe nada, y nadie sabe nada. Entonces, eso es por una falta de comunicación. Y en la lección anterior dije, ¿no?, que el líder, cada grupo de comunión familiar o cada célula es clave en toda situación que atraviesa la gente de la iglesia o el pueblo del Señor, porque la célula es la familia inmediata, ¿no? Es la familia más cercana. Por eso es importante participar en célula, porque la célula se convierte en una familia de manera directa, de manera constante, de manera continua. Entonces, el líder es clave, lo dije la vez pasada. ¿Amén, líderes? El líder es clave porque está en contacto continuo con la gente del grupo, que son pues 5, son 8, son 10 personas. Entonces, de esa manera se trabaja, en la mayoría de las iglesias se trabaja así, porque es difícil que un pastor pueda ver a todas las personas, eso es difícil. Por eso se trabaja así, para que pueda haber una asistencia más más pronta, se pueda orar, se pueda, depende de la situación, se pueda ayudar en la manera que se pueda ayudar de manera inmediata, ¿no? Y ahí es clave el líder por eso. Amén, líder. Vamos a leer Efesios 4:25. Efesios 4:25. Por lo cual, ¿sí? ¿Estamos? Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, con su prójimo, porque somos, ¿qué somos? Miembros los unos de los otros. ¿Qué somos? Miembros de los unos de los otros. Y cuando habla miembros, ¿a qué se está direccionando? Que somos el cuerpo de Cristo. Por eso somos miembros los unos de los otros. Puede ser que alguien sea una mano, puede ser que otro sea un brazo, puede ser que otro sea ojos, puede ser que otro sea pies. Somos miembros los unos de los otros, y por eso necesitamos una comunicación fluida. En los matrimonios suele pasar mucho, ¿no?, de que los matrimonios se ponen de acuerdo, ¿no?, cuando se trata del discipulado. No, esto sí vamos a hacer, esto no. El pastor no tiene por qué saber estas cosas de nosotros. Nosotros lo solucionamos, ¿no? Y no hay una buena comunicación viable. De plano quiero decir que para los pastores no le es, ¿qué palabra podría usar? Porque no quiero ofender a nadie. O sea, al pastor no es que le interese saber su vida, por decirlo así, ¿no? No es que sea de su interés saber la vida suya, lo que esté pasando, ¿no? No es así. O sea, porque el pastor es curioso, ¿no? El pastor quiere saber todo mi vida. ¿Es más curioso es ese pastor? No es así, ¿no? O sea, si por los pastores se tratara, mejor no supiera la vida de nadie, ¿no? Mejor no supiera la vida de nadie, porque ¿para qué más, no? Saber más problemas, y con lo suyo propio ya más que suficiente. Estoy hablando humanamente, ¿ah? Me está entendiendo lo que quiero decirle, ¿no? Es decir, el pastor no está llamado a ser un chismoso, eso es lo que le quiero decir, sino que es necesaria la comunicación, porque de qué manera los pastores y liderazgo podrían trazar el consejo de parte de Dios si no hay una sinceridad y transparencia.
si no lo hay. Por otro lado, también suele suceder lo mismo, que si usted necesita un consejo, una dirección de parte de Dios, viene al discipulado o sea es atendido por su líder, pero usted va para decir su problema, pero no va para recibir el consejo. Ese es otro problema, porque usted puede decir su problema, ¿verdad? Ya es sincero, es honesto, pero a la hora de recibir el consejo, usted no lo recibe, porque usted ya tiene su propio consejo. Y si el consejo del pastor o de la autoridad o del líder está de acuerdo a lo que yo pienso, entonces yo lo recibo. Pero si no va de acuerdo a lo que yo pienso, entonces ahí nomás queda. ¿Y se puede hacer así la voluntad de Dios? De ninguna manera. Claro que no. Entonces, cuando yo vengo al discipulado para recibir el consejo de Dios, yo tengo que tener la humildad para recibir de parte de la autoridad el consejo de Dios. ¿Y el consejo de Dios para qué es? Para hacerlo. Amén. El consejo de Dios es para hacerlo. Entonces, hermanos, cantidad de gente va a las consultas con las autoridades espirituales, cantidad de gente. Poquísimo porcentaje son aquellos que hacen el consejo que se les da. La mayoría se queda con su propio consejo, la mayoría se queda con su propio criterio, la gran mayoría. Y por eso es que en los problemas o las situaciones que se dan mucho en las familias no se superan, porque el consejo solamente es un adorno nada más, es un adorno, no se toma para hacerlo verdadero. ¿Me está entendiendo? Entonces la comunicación tiene que ver con muchos factores. Tiene que ver con la transparencia que yo voy a tener, voy a hacer la honestidad, la sinceridad, pero tiene que ver también con lo que yo voy a recibir. Y si estoy dispuesto a hacerlo. Amén. Hay gente que quiere que se sepa su problema solo para que le tengan compasión. Solo para que digan, ay, pobrecita la hermana, cómo sufre. Ay, pobrecito el hermano, lo están violentando, pobrecito. O sea, solo para eso no tiene sentido, ¿verdad? No, tiene que venir el consejo de Dios para que se haga. Bueno, entonces, este es un punto importante, la comunicación. Dile a tu hermano, sé comunicativo. Y de paso quiero decirle que las personas que se han criado o se han formado solas, ¿no? Que han crecido solos, es decir, no han comunicado mucho en sus casas a sus padres, no han comunicado mucho, mayormente tienden a esa independencia, a no ser comunicativos. La mayoría de ellos son así. O sea, las personas que han tenido una buena comunión en sus casas, en sus familias o con sus padres, siempre han comunicado a los padres, siempre han sido así, no les será difícil luego comunicarse dentro de la congregación y con las autoridades de la iglesia también, porque ya es parte de su formación, es parte de su cultura. Pero cuando eso no ha sido tu cultura, tú has sido independiente. Hay muchos hombres, por ejemplo, dicen, yo me he hecho solo, hablan así con orgullo, con arrogancia, ¿no? A mí mi padre no me enseñó nada, a mí mi padre no me sacó nada, no me dio nada, yo me saqué solo adelante. Con orgullo lo dicen, ¿no? Y de ninguna manera fue solo, porque Dios tuvo que ayudarlo. Amén. Dios tuvo que ayudarlo. Pero esa actitud y esa circunstancia que lo llevó a levantarse o a esforzarse o a salir adelante, lo lleva a ser independiente y por lo tanto incomunicativo. Y eso es malo, diga, eso es malo. Eso está mal. Lo digo así porque hay muchas personas que tienen ese pensamiento y lo consideran, no, yo estoy bien. Lo consideran así, no, todo así es, ¿no? ¿Cuál es el problema? Si yo estoy bien, yo salgo adelante, no necesito a nadie. No, eso está mal. ¿Por qué? Porque en el pensamiento de Dios, el corazón del Padre, estamos hablando de lo que el Padre nos dice, amén.
Eso es si tú estás interesado en hacer la voluntad de Dios. Si tú no estás interesado en, por supuesto, sigue siendo independiente, sigue siendo así. Bueno, es tu elección, nadie te va a obligar a hacerlo. Pero si tú estás interesado en ser parte de la familia del Padre, de la familia de Dios, si tú realmente te consideras, no, yo soy miembro de la familia de mi Dios, yo soy miembro de ella. Soy miembro de mi iglesia, ¿no? Yo soy miembro de ella. Entonces, si tú consideras eso y lo crees así y crees que es la voluntad de Dios, entonces necesitamos tener un arrepentimiento de esa forma de vida y tener una renovación de los pensamientos. Por eso el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se da cuenta? Entonces, si tú consideras que esto es verdad y que esto tiene que ser así, entonces tú tienes que decidir, no, tengo que renovar mi manera de pensar, esto no está bien en mí, se me formó una cultura así, pero no es lo que Dios quiere que sea. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. ¿Cuántos han sido bien independientes en el mundo? Bueno, yo no sé, ¿alguien por ahí? Ya, entonces, en el reino de Dios, todo eso se va siendo quitado, va siendo sacado de nuestra vida. Amén. Que los independientes digan amén. O sea que sigue siendo independiente. Yo solo estaba probando nada más. Sigue. Amor por mis hermanos. A través de la comunicación que se va desarrollando con nuestra familia se conocen las diferentes personalidades y caracteres de las personas con quienes estamos conviviendo como iglesia familia. ¿Cuántos están conociendo a sus hermanos? ¿Cuántos han conocido el carácter de sus hermanos? ¿Cuántos conocen el carácter de su pastor? Y de su pastora. Con mayor convicción lo dice. Gracias, gracias. Aquí lo dice, ¿no? La comunicación que se desarrolla nos va a permitir conocer las diferentes personalidades. Y eso es importante, porque somos diferentes. Somos diferentes y nosotros tenemos que aceptar las diferencias, no rechazarlas, aceptarlas. ¿Amén? ¿Cuántos conocen que Fernando es diferente que Carmen? ¿Cuántos saben eso? ¿Y hay uno que sea mejor que el otro? No, porque son diferentes. Cada uno tiene su personalidad y en su personalidad tienen virtudes, cada uno de ellos. Y también tienen defectos en su propia personalidad. Y ellos se necesitan. Fernando necesita a Carmen. Oiga, hermano, usted no sabría ahorita qué sería la vida de Fernando si no estuviera Carmen a su lado. Además del Señor, claro, ¿no? El Señor está por sobre todo, pero la ayuda idónea es importante. ¿No, Fernandito? Uy, usted no sabe qué sería la vida de Fernando. Pero yo sí tengo una idea. Usted no sabe qué sería la vida de Carmen, porque ella ha sido transformada al lado de Fernando. Muchas cosas en su vida han cambiado por la vida de Fernando. Porque cada personalidad tiene virtudes y defectos, y todas las necesitamos. Amén. O sea, por eso le digo, nosotros tenemos que aprender a aceptar todas las personalidades de la gente. No querramos, por ejemplo, ¿no? Tú eres una persona alegre, ¿no? Ya, qué lindo, ¿no? Alegre eres. ¿Y tú quieres estar con todos? ¿Con todos? Con todos los alegres tú quieres estar, ¿no? Todos los alegres. Y los que no son muy alegres, tú los... No quiero que seas de mi grupo, no, porque tú no eres muy alegre, no me gusta. No, porque esa persona que no es muy alegre, o sea,
estamos hablando de personalidad, o sea, no es muy expresiva en su alegría, ¿no? Pero esa persona tiene virtudes que tú no tienes. Aunque tú seas muy alegre, pero no tienes todo. ¿Amén? ¿Me está entendiendo? Por eso tenemos que aprender a vivir y aceptarnos en las diferentes personalidades que todos tenemos. Y eso es algo que se aprende. ¿Qué más? Dice aquí, esta relación produce que nos amemos con amor fraternal. Somos hermanos. Dile a tu lado, dile al de tu lado, eres mi hermano, eres mi hermana. Y aunque seas hermano de sangre, no hablo de sangre, estoy hablando de hermanos en Cristo Jesús. Amén, en Cristo Jesús. Somos hermanos. En el cielo, por ejemplo, en la eternidad, mi esposo no va a ser mi esposo. Va a ser mi hermano. Y a veces me he puesto a pensar, ¿y cómo será? ¿No? ¿Me recordaré de mi tiempo que he estado casada con él? ¿O cómo Dios hará? ¿No? ¿Qué hará Dios con uno? Que para verle nada más, él es mi hermano. ¿Me está entendiendo? Igual todos. En el cielo no va a haber ya esposos. Nuestro esposo solamente va a ser Cristo y un solo Padre. Bien, entonces, pero aquí estamos en fraternidad, estamos en comunidad, estamos en familia. Es un sentimiento de afecto hacia las personas. Debemos pedirle a Dios que derrame de su perfecto amor sobre nosotros para poder expresarlo a nuestra iglesia familia, aunque el amor de Dios ya ha sido derramado sobre nosotros, por su Espíritu, dice la Escritura. Dice el libro de Romanos que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. ¿Qué es lo que falta? Lo que falta es, activarlo. Activarlo. Nada más. El amor es una decisión, no es un sentimiento. Amén. El amor es una decisión, no es un sentimiento. Usted no va a esperar a sentir, que sienta amar a ese hermano. No va a llegar eso. No va a suceder. Usted tiene que decidir amarle. Es una decisión. Y cuando usted acciona en amar a las personas, en amar al prójimo, en amar a algún hermano X que de repente no lo ama mucho, no le cae mucho, luego comienza a accionar y a venir en el alma el sentimiento. El sentimiento comienza a activarse luego de tomar una decisión. Y eso es comprobado, hermano, eso es real. Eso es el experimento. Si usted lo acciona con alguien que a usted no me pasa, ¿no? Como dicen, no lo paso, dicen, no lo paso. Si usted acciona, va a ver que luego usted va a comenzar a amar a esa persona. Porque es una decisión. Amén. ¿Alguien ha accionado eso por si acaso? Yo sí. ¿Alguien lo ha hecho? Muy bien, qué bueno por aquellos que toman esa decisión, porque de esa manera uno obedece la palabra de Dios. Amar es un acto de obediencia, Bien, amor por los hermanos. Necesitamos tener respeto entre hermanos. El respeto es importante. Cuando existe una buena comunicación y amor verdadero, aprendemos a respetar a nuestros hermanos porque entendemos que son parte de nosotros mismos, de nuestra iglesia familia. Por supuesto, esto implica que los tratemos bien, con educación, consideración, respetando su personalidad, sus gustos, etcétera. Ahí vemos. Entonces, cada personalidad tiene diferentes gustos. O sea, nadie puede imponer a nadie, no, a ti te tiene que gustar esto porque a mí me gusta. No. Cuando uno hace eso, ¿qué está haciendo? Está faltando respeto. Porque cada uno tiene que aceptar a la persona íntegramente como la persona es, con sus gustos, sus deseos, qué sé yo, ¿no? Sus pareceres, obviamente, teniendo en claro todo aquello que no transgreda la verdad, la palabra de Dios. Amén. Todo ello. Entonces, eso de paso le digo a las parejas, ¿no? A los matrimonios. Usted tiene que aprender a respetar el gusto de su esposo o de su esposa. O sea, ningún esposo ni ninguna esposa puede imponer o manipular en cuestión de gustos. No puede hacer eso. O sea, por ejemplo, ¿no? Si al esposo le gusta el fútbol, a la esposa no le gusta, y ella quiere imponer que no le gusta el fútbol, no está bien. No. Tiene que haber una
aceptación. Si a la esposa le agrada, por ejemplo, bueno, no sé, algún arte, le agrada alguna hobby, tiene algún hobby, le agrada, qué sé yo, salir de repente con amigas a compartir, a conversar, a tomar un café, qué sé yo. El esposo no le puede imponer no hacerlo. No lo puede hacer, porque está transgrediendo el límite del respeto, del respeto. El respeto es bien importante, tanto en las relaciones personales de amigos, de parejas, y como en la comunidad de la familia de Dios. Amén. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, oye, a mí me gustan las alabanzas de New Wine y a ti no te gustan, a ti te gustan las alabanzas de Miel San Marcos. Yo no te voy a imponer que te gusten las canciones de New Wine. No puedo hacer eso. Yo tengo que aceptar lo que a ti te agrada, te gusta, son pareceres, son gustos. ¿Amén? ¿Alguien me está entendiendo la dirección que estoy dando? ¿Sí? Bien. Respeto. Diga, respeto. Respeto es muy importante. Es muy importante. Ahora, y de paso quiero decir a los jovencitos, ¿no? Jóvenes adolescentes. Tienes que aprender a respetar a tu amigo, a tu amiguita en la iglesia y no excederte, no estar tirando de golpes y excediéndote en, qué sé yo, de pronto a una niñita comienza a hacerle cosquillas al chico, ¿no? Y, ja, 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 ja. Y se comienza a hacer todo un alboroto, una cuestión ahí. Eso está mal. Eso no está bien. Amén. Siempre hay que guardar el lineamiento y lo que tiene que ser. Porque tenemos que amarnos entre hermanos en santidad, en pureza siempre. Amén. Sí, usted no me puede ver a mí haciéndole cosquilla a Fernando. ¿Qué tal si usted me ve haciéndole cosquilla a Fernando? ¿Qué diría usted? Uy, ¿qué la pastora? ¿Qué le pasó? Uy, ¿se le vino qué? Está mal de la cabeza, ¿no? O sea, es algo incoherente, incongruente, no va. Está fuera de lugar, está fuera de lugar. De la misma manera en todo el entorno. Tenemos que aprender a guardar el respeto. Amén. Amén. Otro, comprensión. Es la capacidad para entender y tolerar las situaciones por las que atraviesa una persona sin reprocharle o reclamarle nada que haga más difícil el problema. La comprensión ligada al respeto nos ayuda a expresar lo que sentimos por cualquier miembro de nuestra iglesia, familia. Una iglesia o una hermandad comprensiva es importante en la familia. Amén. O sea, también esto es importante porque a veces cuando se suele dar, ¿no?, que todos cerramos o cometemos algo y que muchas veces puede ser hasta en ofensa a Dios. Pero de plano la primera actitud que se toma es de, ¿cuál es la primera actitud? En la familia, por ejemplo, cuando su hijo se equivoca, hace algo, una torpeza, ¿qué quiere venir primero? Gritarle, resondrarle, ¿qué más? Reprocharle, ¿no? Criticarle, qué sé yo, ¿no? Eso es lo primero que viene, ¿verdad? Y igual en la iglesia, cuando sucede algo, pasan cosas, qué sé yo, también viene lo mismo. Entonces es necesario tener el ingrediente de la comprensión, sin quitar que cada situación que se pueda dar tiene que tener su cauce según el consejo que Dios da también. Otro, la igualdad. Significa que debemos tratar a todos los miembros de la iglesia familia de manera equitativa y no hacer ninguna diferencia o preferencia por un grupo determinado. Esto principalmente para los chicos, ¿no? Los jóvenes, que siempre están con su gente preferida, ¿no? ¿Cómo le llaman? Su círculo, su grupito, ¿no? Su collera, ¿no? Bueno. Esto será posible si existe amor, respeto, comprensión y una buena comunicación entre este grupo de personas, evitando así hacer excepción
y actuando con transparencia. El libro de Santiago, capítulo 2, 9, dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresión. Entonces tenemos que tener un corazón, ¿cómo podría decir? Equitativo, ¿no? Para todos, ¿no? Eso no quiere decir de que cada persona va a cultivar seguro una amistad más íntima, ¿no? Eso no quiere decir, eso es otra cosa por si acaso, no quiere decir que no vas a tener una amistad íntima, una amistad cercana, no quiere decir eso, pero vamos a nosotros a manifestar siempre el amor de Cristo para todos, ¿no? Amén. Entonces, siempre cuando uno ve a alguien de repente solo o sola, siempre los hermanos mayores sobre todo, hermanos que tienen el Espíritu de Cristo más desarrollado, tienen que siempre buscar hacer comunión con esas personas o integrarlos, ¿no? Integrarlos con los demás, porque se supone que eso es un distintivo de la iglesia familia. Se supone que eso debe de ser. Pero cuando se ve las personas, ¿no? Que de pronto están deambulando ahí, nadie lo injerta o nadie está con ellos, entonces es como que no está realmente ese ámbito de la familia, ¿no? Y eso es algo que se desarrolla, eso es algo que se desarrolla. Ese es un trabajo que todos tenemos que hacer, desde el pastor hasta todos los miembros de la congregación. ¿Amén? Ahora, el pastor siempre va a hacer eso de que se acerca a las personas nuevos y también los demás. El problema es que el pastor no puede ver a todas las personas, ese es el asunto. Yo recuerdo de un muchacho que venía a la iglesia, ya dejó de venir, y el pastor siempre estaba con él, y el muchacho se pegaba al pastor, pero él era jovencito, tenía, ¿cuánto? 18 años, 20 años, algo así, ¿no? Y él estaba pegado al pastor y yo decía, pero ¿por qué los demás jóvenes no se acercan a él? ¿No está Fabiano, Silvia, Carlos? ¿Dónde están ellos? Que deben acercarse a él, tenerlo cerca, estar con él. Y el chico se pegaba al pastor. ¿Eso por qué? Porque nos falta esa parte de integrar a la gente. ¿Amén? Entonces tenemos que buscar eso. Principio de la siembra y cosecha. Lucas 6:31 dice, leamos todos por favor, póngase de pie, vamos a leer esta palabra. Lucas 6:31. Amén. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Otra vez, lea por favor. Y amén. Tome asiento. Es una ley, diga, es un principio, es una ley. Como tú quieres que hagan contigo, primero tú tienes que hacer con los demás. Lo que tú siembras vas a cosechar. ¿Quieres amigos? Sé amigo. ¿Quieres que te traten bien? Tú trata bien. ¿Quieres que te respeten? Tú respeta. Amén. Lo que quieres que hagan contigo, hazlo tú primero. Es un principio, es una ley. Aspectos que no debo practicar en mi relación con mi familia. Si vamos a hacer una iglesia familia, no debemos permitir que actitudes adversas a la voluntad de Dios perjudiquen nuestra relación como hermanos. A continuación, algunas de estas actitudes. La desconfianza, Proverbios 14:21. Proverbios 14:21. Peca el que menosprecia a su prójimo. Cuando no hay confianza, no hay buena comunicación y los miembros de la familia no se conocen lo suficiente. En consecuencia, menosprecian los dones y talentos de la iglesia familia y se valoran muy poco. Esto es producto de la desconfianza. Ahora, vivimos en una era y en una sociedad con gran desconfianza y bueno, eso es evidente y tal vez seguro tiene argumento de ser, ¿no? ¿Por qué? Por causa pues de la misma maldad, ¿no? Pero cuando estamos construyendo una familia, la familia de Dios, tenemos que con la sabiduría de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, generar esa confianza. Amén.
para que podamos realmente crecer como miembros de la familia de Dios, porque obviamente, por ejemplo, hablamos de los casados, siempre los casados son un buen ejemplo para eso. ¿Se puede forjar una relación fuerte y profunda en una relación matrimonial sin confianza? Es imposible, pues. Es imposible. O sea, la confianza es un ingrediente importantísimo dentro de una relación. Y como iglesia familia también. Por eso es que es necesario trabajar en ello. Ahora, cuando te brindan confianza, nosotros debemos valorar eso. Amén. O sea, tú tienes que aprender a valorar la confianza que se te da. Si se te da una confianza y tú la menosprecias, ¿cómo se puede continuar dando confianza? ¿Se puede? No. No, pues. Por eso, la confianza se tiene que valorar. Diga, valorar. Dile a tu hermano, valora la confianza que te dan. Valora la confianza que se te da. Entonces no lo tomes en poco, no lo tomes como cualquier cosa. Amén. Y es más, Dios da confianza a sus hijos en medida. Y cuando Dios te da una confianza de algo, tú tienes que apreciarlo mucho, valorarlo mucho. Por eso el Señor dijo, ¿no? Yo honraré al que me honra y al que no. ¿Y al que no? ¿Qué dijo? Lo tendré en poco. O sea que para Dios el valor de la confianza es muy importante, muy importante. Para Dios, ¿eh? Para Dios, igual es para nosotros. Entonces cuando se te otorga una confianza, tú tienes que valorarlo. Y si no lo has hecho, arrepiéntete. Arrepiéntete. Y comienza a valorar la confianza que te dan. Amén. Criticar a mi familia. La crítica se hace en compañía de otros. Diga, la crítica siempre es en grupo, siempre es con alguien. Da origen a las murmuraciones. La consecuencia de la crítica es armar contiendas, pleitos, y el alma de nuestros hermanos se lastima. Santiago 4:11 dice, hermanos, lea por favor, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Juez. ¿Alguien ha sido llamado para ser juez? Los jueces están en el poder judicial, ¿no? Dios es el juez. Solamente para hacer un paréntesis a esto, en la iglesia Dios establece autoridades y las autoridades también funcionan como jueces. Ojo, por si acaso. ¿Por qué jueces? Porque van a juzgar situaciones, circunstancias, y es necesario hacerlo. Esa es otra cosa, ¿sí? Quiero que lo diferencie, porque usted va a decir, no tiene que juzgar a nadie. No, sí se tiene que juzgar. Amén, dentro de los lineamientos de lo que Dios enseña. Pero lo que está diciendo aquí es cuando hay una crítica entre hermanos, porque siempre está mirando lo negativo, el defecto, lo malo, o le busca cualquier cosa y está criticando, y eso genera, ¿qué genera? Murmuración. Y la murmuración, diga, la murmuración es pecado. Es pecado. Pero la murmuración es parte de la cultura. Es parte de la cultura de la gente. La crítica es parte de la cultura de la gente. Dios quiere que nosotros aprendamos a desechar eso. ¿Cuántos han murmurado? Qué bueno que sea sincero, ¿no? Tenemos que echar fuera la murmuración, amén. Tenemos que echarla fuera. Le pregunto,
¿Acá todos tenemos defectos? Sí. ¿Y usted? También. A su hermano que juzga tiene defectos, pero usted que juzga, también usted tiene defectos. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere el Señor? Lejos de murmurar. Si desechamos la murmuración, ¿qué quiere el Señor que hagamos? ¿Qué? Claro, pero ¿cuál es? Pues, ¿cuál es? ¿Ah? Que nos ayudemos, pues. Que si tú ves, ¿no? Algo está mal en mi hermano, ¿qué debo de hacer? Acercarme y decirle, pues hermano, tu actitud está mal, esto yo lo veo que no está bien. La palabra de Dios dice esto. Te lo digo de mi corazón porque te amo. O sea, no te digo porque yo te quiero criticar, te quiero juzgar o yo te quiero tratar mal, te quiero desechar. No, no te lo digo por eso. Te lo digo porque quiero que tú mejores, que tú cambies. Amén. Que tú seas mejor cristiano, mejor hijo de Dios. Y asimismo, yo me pongo, si tú ves algo que yo estoy mal, dime hermano también, dime. Amén. En el amor nos edificamos mutuamente. Eso tiene que ser mi actitud cuando yo entiendo que la iglesia es mi familia. O sea, ¿qué estamos viendo? Aspectos que no debo practicar en mi relación con mi familia. ¿De qué estamos hablando? De la desconfianza. Ahora estamos hablando de criticar. De esa crítica que me lleva a la murmuración. De eso estamos hablando. Porque hay una crítica que me va a llevar a la edificación o a ser mejor. Pero esa crítica viene con amor. Sale con amor. Amén. Como cuando Dios nos dice nuestras cosas. ¿A cuántos Dios le ha dicho todo lo malo que usted tiene? A mí el Señor me ha dicho muchas cosas, pero me lo ha dicho siempre desde su amor. Desde su amor. Amén. No debemos permitir que cuestionen la vida de un hermano, sino animarnos unos a otros a la corrección, reconciliación y el perdón. Frente a ello debemos hacer lo que Cristo nos dijo. Juan 6:43 dijo Jesús respondió y dijo, no murmuréis entre vosotros. Juan 6:43, ¿qué dijo Jesús? No murmuréis entre vosotros. Fueron las palabras del Señor Jesús. Mateo 18:15, ¿qué dice? Si tu hermano peca contra ti, ve, ¿ves? Ve y repréndele, estando tú y él. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y si no te oyere, no, si no te oyere, ahí hay otro paso que hacer. Pero lo primero es eso, ve a tu hermano, tú y él solos, dice. O sea, no vayas a otro, no digas, no, tú y él solos, vayan y hablen los dos y dile aquello que no está bien. Si te oye, bien, has ganado a tu hermano. Amén. Qué lindo, ¿no? A ver, ¿cuántos van a hacer eso? Hermano, tiene que practicarlo. ¿Por qué tiene que practicarlo? Porque somos iglesia. No tenga miedo a hacerlo. Hermanos, no tenga miedo a hacerlo. Si usted ama de verdad, usted tiene que hacerlo. Si ama de verdad. Pero si usted anda diciendo, ay no, hermano se va a molestar si yo le digo eso. Uy, no, la hermana me va a gritar. No, mejor es estar en paz, así nomás. A la mayoría de gente no le gusta. ¿No le gusta? No le gusta que le digan las cosas. A la mayoría de gente no le gusta. Porque la mayoría de las personas, como dicen, no, yo quiero llevar la fiesta en paz. Ya, que haga lo que... No, conmigo no es, ya. Eso no es de la iglesia de Cristo. O sea, ese no es el espíritu de Cristo que tiene que haber en la iglesia, entre hermanos. No debe ser. No debe haber temor por decir algo. Si usted va y le dice a un hermano, eso está mal lo que tú has hecho
o alguna hermana, lo que tú has hecho o has dicho está mal. Y la persona se molesta, se resiente, usted va a la autoridad y dice, mira, vamos a conversar con el pastor. A ver, queremos buscar lo que sea de parte de Dios. Hay que buscar siempre la luz, la luz. ¿Por qué? Porque amamos la iglesia del Señor. Y dicho sea de paso, a la mayoría de los varones no les gusta confrontar las cosas. No les gusta confrontar las cosas. Porque siempre quieren verse como buenitos. Sí quieren verse como buenitos. Y por eso no les gusta confrontar lo que está mal. No les gusta. A la mayoría de las mujeres les gusta confrontar lo que está mal. Su problema es que lo hacen mal. Ese es su problema. Lo hacen mal. O sea, dicen lo que es correcto, dicen lo que es, pero lo hacen mal. Y entonces ni lo uno ni lo otro llega a buen resultado. Ni el uno ni el otro llega a buen resultado, porque uno dice lo correcto pero lo hace mal y el otro no dice nada, no hace nada. Y tampoco no hay ningún cambio. Entonces al final los dos están igual, no producen nada bueno. Tenemos que buscar siempre la forma de Cristo. Amén. Siempre tenemos que esforzarnos por buscar la forma de Cristo para que podamos lograr lo que se quiere lograr en verdad. ¿Qué más? Promover la desintegración. Eso es algo que no debo hacer. Promover la desintegración. Por eso dice el Salmo 133 que leímos: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Que cuando habitamos los hermanos juntos en armonía, ¿qué quiere decir eso? Juntos en armonía. ¿Qué hay ahí? Unión, unidad. Esto contrapone lo que el título nos dice: promover la desintegración. Es una obra del diablo. Yo tengo que promover la unidad. La unidad tengo que promover. No debemos excluir a nadie de la relación familiar, por el contrario, hacerles sentir que son parte de nosotros con nuestro ejemplo y actitudes. Otra causa de desintegración familiar es aislarnos de nuestra familia. Pero algo de lo que suele suceder es de que cuando se forja una situación, un problema entre hermanos, ¿no? Y hay terceros. Los terceros son los que tienen que promover la unidad, porque muchas veces entre aquellos que está viendo dificultad, riñas, diferentes pareceres, qué sé yo, no se va a poder provocar la unidad, porque cada uno tiene su propia razón, su propio argumento, cada uno va a defender lo suyo propio, pero siempre el hermano que no tiene nada que ver con esa situación, pero que sabe la situación, tiene que promover la unidad. Porque si hay aquellos que promueven la desintegración, tiene que haber aquellos que promueven la unidad. Por ejemplo, en un matrimonio, cuando se quiere, hay quienes promueven la separación. La mujer, la esposa va y habla a un círculo de amigas y le comienza a hablar todos los defectos de su esposo. ¿Qué le van a decir las amigas? Deja ese mal, déjalo, ¿por qué estás? Y le comienzan, ¿qué están promoviendo? La desintegración. Y la misma hermana va a la iglesia y comienza a decirle a las hermanas de la iglesia. Y las hermanas de la iglesia también le dicen lo mismo. Aleluya. ¿Qué estamos? ¿Somos familia? No, pues, o sea, por eso, si hay aquellos que promueven la desintegración, tiene que haber aquellos que promueven la unidad. Ahora, siempre hago un paréntesis, entendiendo qué situación se está dando. Cuando hay una situación en un matrimonio de violencia, de ninguna manera puede haber unidad. ¿Amén? Esos son casos exclusivos, y que son tratados por las autoridades correspondientes.
En la iglesia tenemos que hacer lo mismo, promoverla, porque lo que va a suceder mayormente en casos en cuestiones de la iglesia entre hermanos tiene que ver muchas veces con cuestiones de carácter, mayormente con cuestiones de carácter. Y bueno, si hay algunas otras situaciones más delicadas, las autoridades tienen que ver esas situaciones también, ¿no? Para llevar a un buen cauce. Pero de plano, en el corazón de los hijos de Dios siempre tiene que haber este sentir. ¿Qué más? Cuestionar la autoridad establecida. Números 16, 1 al 3 nos habla de una experiencia de unas personas en el tiempo de Moisés. Ahí habla de Coré, que dice, tomaron gente, se levantaron contra Moisés. Estamos con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. ¿Estamos? Dígame amén. ¿Está leyendo? Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Esta es una experiencia, está trayendo una experiencia de aquellos que cuestionaron la autoridad en ese momento, la autoridad establecida por Dios ahí en el pueblo de Israel. ¿Qué nos dice aquí a nosotros? Cuando se cuestiona la autoridad en la familia, se incurre en el pecado de rebeldía y oposición a obedecer lo que ya ha sido ordenado y establecido. Toda observación o alguna cosa que un discípulo quiera corregir, lo puede hacer hablando personalmente con la autoridad de la iglesia, con sinceridad, libertad y sin temor. Pecamos cuando hacemos lo opuesto o cuando escuchamos a alguien cuestionar la autoridad establecida y lo permitimos, pues a nadie le gustaría que hablaran mal de nuestros padres o que nuestros hermanos cuestionaran su autoridad. Esto fue lo que pasó en la triste historia de Coré y los que se unieron en su rebelión. Los que no saben de la historia de Coré, pues todos ellos cayeron bajo el juicio de Dios y fueron destruidos del lugar del pueblo de Israel, porque ellos se levantaron contra la autoridad establecida por Dios. En ese momento Moisés, Aarón, y vino el juicio de Dios contra ellos. Ellos quisieron promover la desintegración del pueblo de Dios en ese momento. Entonces, cuando hay alguna situación, como nos dice aquí la enseñanza, tiene que haber una transparencia, una sinceridad, una libertad, sin temor de poder hablar con la autoridad, cualquier situación, ¿no?, que puede estar viendo. Y nosotros tenemos que aprender a defender a nuestros padres espirituales, a nuestras autoridades, a nuestros líderes. Si alguien, por ejemplo, ¿no?, en algún grupo, ¿no?, se levanta alguien a hablar mal de su líder, el miembro, el que es discípulo, está llamado a defender la integridad del líder, porque conoce su testimonio, porque sabe que es fiel. No es ningún perfecto, pero sabe que es fiel. Entonces cualquier persona no se puede levantar a decir, no, que él está tal así, que es un tal por cual y esto por el otro, y criticando y juzgando. De la misma manera la autoridad, sea los pastores, los que son hijos en verdad y los que son discípulos y conocen el testimonio del liderazgo y de las autoridades, se levantan en defensa de sus autoridades. Nadie dice amén, aleluya. Y hace referencia en comparación con nuestros padres, ¿no? O sea, si hablan mal de tu padre o de tu madre, ¿qué haces tú? Y los hombres dan risa, ¿no? Porque cuando allá en el mundo, ¿no?, cuando le mentan la madre, dicen, con mi madre no te metas, dicen ellos, ¿no? Con mi madre, yo te mato si te metes con mi madre. O sea, cuando es en el mundo, ¿no? Mi madre es sagrada. A mi padre, bueno, ya. Pero ¿cómo hay ese espíritu de defender, ¿no? Ese corazón de defender al padre y a la madre. Y bueno, yo en lo personal, si mi padre, mi madre, pues yo he conocido sus defectos y sus errores y sus horrores, ¿no? Pero al fin y al cabo son mis padres y yo los respeto y los amo. O sea, nadie puede ir contra ellos, ¿no? Y yo escuchar y no hacer nada, no, porque respeto la autoridad de ellos. Entonces, de la misma manera es en la iglesia, familia, en la casa de Dios. Tú conoces el testimonio de tus pastores, ¿no? Entonces tienes que aprender a
cuando escuchas, ¿no?, cosas contrarias, aprender a defender ello. Amén. De esa manera se protege la familia de Dios en la comunidad en la que nos encontramos. Y por último, la falta de provisiones. Nunca debe faltar la provisión dentro de un núcleo familiar, porque cuando el miembro de una familia necesita algo, los demás integrantes de dicha familia deben velar por suplir dicha necesidad y así ayudar al necesitado. Como miembros de una familia no podemos ignorar las necesidades de nuestra familia. Esto es algo tan normal de una relación familiar. Timoteo 5:8 primera dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces siempre tiene que haber la ayuda también material, de alguna manera. Amén. La Escritura nos habla siempre desde niveles, ¿no? Siempre primero empieza por el núcleo familiar, personal, la familia. Entonces, este texto está exclusivamente dado para una familia, donde hay situaciones de necesidad material, sobre todo en el caso de personas, por ejemplo, el apóstol Pablo hablaba aquí de las viudas, por ejemplo. El apóstol Pablo estaba dando indicaciones a Timoteo de cómo debía manejar eso. Si la viuda de repente tenía hijos, tenía nietos, ellos tenían que velar por ella, dice el consejo que da el apóstol. Y si la viuda era una mujer servidora, una mujer que estaba en la oración, era una mujer que estaba en la obra de Dios, y no tenía nadie, entonces la iglesia tenía que asistirla. Cuando hay condiciones en donde hay alguna necesidad apremiante, la iglesia tiene que ser de alguna manera apoyo para ello. Y en esto sí es importante puntualizar, siempre viendo el cauce del entorno en el que se encuentra la persona. O sea, porque no se puede dar de que toda persona crea, ¿no? Es que sí, tienen que ayudar ante algo que esté pasando, porque primero se tiene que ver la situación, se tiene que juzgar la situación. Hay situaciones en las que se demanda, viene gente de fuera y demandan de la iglesia una ayuda cuando las personas tienen todo un contexto donde tienen que ser ayudadas y atendidas, y no tiene por qué ser parte de la iglesia. Pero cuando la situación trasciende a todo eso, es decir, no hay más nadie, ahí sí, la iglesia está llamada a dar apoyo en el sentido material. ¿Me está entendiendo? Amén. Y usted lo puede leer porque este texto de la Escritura está hablando específicamente de una situación. Por eso es que en la iglesia primitiva usted ve que se levantó el ministerio de ayuda a las viudas, específicamente a las viudas, porque quedaban en desamparo. Pero el apóstol Pablo luego da indicaciones específicas, y eso es importante, pero eso ya es algo que usted tiene que escudriñar, ¿no? Propio. Pero la iglesia sí está llamada a dar ayuda. Por eso, una de las proyecciones uno de los del funcionamiento que tiene que tener nuestra iglesia familia es ayudar al necesitado. Uy, nadie dice amén. Ayudar al necesitado. Y muchas veces nosotros, mi esposo y yo, hemos solicitado ayuda para personas que están pasando necesidad. Y bueno, ha sucedido momentos en donde sí me ha dado mucha pena, ¿no? He sentido pena en mi corazón porque he visto que nos falta ese corazón de dar. No se ponen en la situación de una persona que está pasando necesidad, en verdad. Pero una necesidad, cuando hablo de necesidad, hablo de necesidad. Es decir, no hay ni para comer, no hay ni para una medicina, no hay para nada. Y muchas veces la iglesia ha sido un poco indiferente ante esas situaciones. Y bueno, Dios tiene que cambiar nuestro corazón. Tenemos que aprender realmente a ver la necesidad del que tiene verdadera necesidad. Amén. Hasta ahí nos quedamos. Póngase de pie, vamos a orar al Señor.